¿Qué es la posmodernidad? ¿Te has dado cuenta de que muchos edificios actuales ya no siguen reglas estrictas? Mezclan estilos, usan colores intensos y hasta parecen contar historias. Eso no es casualidad, es el resultado de un cambio radical en la arquitectura, la posmodernidad. Durante décadas, arquitectos como Ludwig Mies van der Rohe defendían la idea de que menos es más, pero después figuras como Robert Venturi respondieron con una frase provocadora: menos es aburrido. Pero, ¿qué significa realmente esto en arquitectura? En esta exposición vamos a explicar cómo surge la posmodernidad en Estados Unidos, cómo una critica al modernismo y cómo en México se transforma en arquitectura como identidad propia. La arquitectura posmoderna surge como una reacción directa contra la rigidez del movimiento moderno, mientras el modernismo define la facilidad y simplicidad de la eliminación de ornamentos. La posmodernidad propone algunos complementos distintos: complejidad, contradicción y significado. Un contexto clave para entender este cambio es el libro, donde Venturi critica la idea de que la arquitectura debe ser simple y neutral. Aquí la arquitectura deja de ser solamente funcional y empieza a convertirse en un lenguaje que comunica ideas, emociones y cultura. La posmodernidad también aparece porque muchos cuidan ciudades comienzan a verse iguales, edificios de vidrio rectos y sin identidad. Por eso la arquitectura empieza a recuperar elementos históricos y simbólicos y diseños expresivos. Características de la posmodernidad. La arquitectura posmoderna propone ideas completamente diferentes a la del modernismo. Mientras el modernismo eliminaba adornos, buscaba formas simples, la posmodernidad recupera el ornamento y el simbolismo a la complejidad. Uno de los libros más importantes para entender este movimiento es Complexity and Contradiction in Architecture. En este libro, Robert Venturi explica que la arquitectura no tiene que ser totalmente simple, sino que puede tener contradicciones y varios significados al mismo tiempo. Entre las características más importantes de la arquitectura postmoderna están el uso del color, la mezcla de estilos arquitectónicos, las referencias históricas reinterpretadas, las formas complejas y el uso de distintos materiales. También aparece mucho el simbolismo. Por ejemplo, algunos edificios utilizaban columnas, arcos o figuras clásicas, pero reinterpretadas de una manera moderna. Aquí, la arquitectura deja de ser neutra y empieza a convertirse en una especie de lenguaje visual. Además, los arquitectos posmodernos querían que las personas se sintieran identificadas con los espacios. Por eso buscaban crear edificios más humanos, más expresivos y menos fríos que los del modernismo. La posmodernidad demuestra que la arquitectura puede combinar funcionalidad con creatividad, historia y emoción. Posmodernidad en Estados Unidos. La posmodernidad en Estados Unidos se desarrolla principalmente entre las décadas de 1960 y 1980. En esta época, muchos arquitectos comenzaron a criticar el funcionalismo porque sentían que las ciudades se estaban volviendo repetitivas y sin personalidad. Por eso, buscaron recuperar la historia, el simbolismo y la relación emocional entre las personas y los edificios. Algunos de los arquitectos más importantes de este movimiento fueron Robert Venturi, Michael Graves, Charles Moore y Philip Johnson. Ellos compartían la idea de que la arquitectura debía comunicar algo y no solamente cumplir con una función. Una de las obras más representativas es la Havana Venturi House, diseñada por Robert Venturi. En esta casa se rompe con la simetría tradicional y juega con la percepción visual. También está el Portland Building de Michael Graves, famoso por sus colores y elementos decorativos. Otra obra importante es la Piazza d'Italia, diseñada por Charles Moore, donde se reinterpretan elementos clásicos de forma moderna y llamativa. En Estados Unidos, la posmodernidad se convierte en una crítica cultural hacia la arquitectura moderna. Posmodernidad en México.
En México, la arquitectura postmoderna se copió directamente de Estados Unidos. Aquí se adapta al contexto cultural, social e histórico del país. La arquitectura mexicana postmoderna busca representar identidad y tradición. Por eso muchos arquitectos utilizan referencias prehispánicas, elementos coloniales y colores intensos. Además, los espacios se diseñan para transmitir cultura y significado. Entre los arquitectos mexicanos más importantes destacan Ricardo Legorreta, Teodoro González de León. Ellos lograron combinar modernidad con tradición para crear una arquitectura única. Una obra representada en el Hotel Camino Real Polanco, diseñada por Ricardo Legorreta. Este edificio utiliza colores fuertes, geométricas y simples y grandes espacios abiertos. También destaca el Museo Tamayo, que tiene formas sólidas inspiradas en la arquitectura prehispánica. Otra obra importante es el Centro Nacional de Artes, donde conviven distintos estilos arquitectónicos. En México, la posmodernidad se convierte en una forma de expresar cultura, historia e identidad nacional. La principal diferencia entre la posmodernidad norteamericana y la mexicana está en la intención de sus diseños. En Estados Unidos predominan la ironía, el simbolismo abstracto y la crítica al modernismo, mientras que en México predominan la identidad cultural, la reinterpretación histórica y el contexto local. En pocas palabras, Estados Unidos cuestiona y México reinterpreta. La posmodernidad marca un momento importante porque la arquitectura deja de ser completamente universal y empieza a adaptarse más a cada lugar y cultura. Ya no se trata solamente de construir edificios funcionales, ahora también importa que los espacios transmitan emociones, identidad y experiencias. Muchas ideas de la posmodernidad todavía siguen presentes en la arquitectura actual. Hoy vemos edificios que mezclan estilos, utilizan colores intensos y buscan conectar más con las personas. La arquitectura posmoderna demuestra que los edificios pueden convertirse en símbolos culturales y no solamente en estructuras. Y al final la posmodernidad no destruye el modernismo, lo cuestiona, lo mezcla y lo humaniza.